Class Chumash para el día domingo, Parashat Vayetze. Vayetze Yaakov mi Be'er Shava Vayelech Harana. Yaakov salió de Be'er Shava y marchó a Harán. Rashi dice, la Torah solamente debió haber dicho que Jacob marchó a Harán, porque ya sabemos que él estaba en Be'er Sheva. Y dice Rashi, es un Rashi muy conocido, muy famoso, con una lección sumamente importante. Dice, lo hace con el objeto de enseñar que la salida de un hombre justo de un lugar causa una honda impresión en ese lugar. Pues todo el tiempo que un hombre justo permanece en una ciudad, él constituye su gloria, su esplendor y su belleza. Pero cuando él sale del lugar, su gloria, su esplendor y su belleza desaparecen. Y de igual modo, la expresión salir de un lugar tiene esta misma connotación, y ella salió, Vateitze, del lugar, dicho con respecto a Naomi y Ruth. Cuando dice la Torah, Vayetze Yaakov mi Be'er Shava, que salió de Be'er Sheva y fue a Harán, significa dos cosas. Primeramente, literalmente esto es lo que sucedió. Pero quiere contarnos el impacto que hizo su salida de Be'er Sheva al lugar donde él vivía. ¿Por qué eso es tan importante? Porque uno a veces no se da cuenta el aporte que hace a un lugar. Cree que yo vivo acá, ok, me quiero mudar, quiero ir a otro lugar. Esto no es algo tan sencillo. Porque no es solamente lo que uno quiere hacer, es cuál es mi misión, dónde hago un aporte al mundo mayor, en el lugar donde estoy o en el lugar donde quiero llegar. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Entonces Jacob no tenía opción, tenía que salir porque su vida estaba en peligro y sus padres le dijeron que fuera, pero no es que es algo que hay que tomar a lo ligero. Vayifga bamakom, se topó con el lugar, Vayalan sham, kiva shemesh, vayikach me'avnei hamakom, vayase merashotav, vayishkav bamakom hahu. La Torah no menciona qué lugar estamos refiriendo, porque dice Vayifga bamakom, en el lugar. Normalmente cuando tú dices algo así, se supone que la gente sabe de qué lugar se trata, porque si no hay que especificar. Por ejemplo, en una comunidad, si hay una sinagoga y uno dice voy a la sinagoga, pero no dice a qué sinagoga va, entonces se supone que probablemente va a la sinagoga donde siempre va, pero en este caso, a qué makom, a qué lugar la Torah se está refiriendo sin especificar. Entonces dice que debe ser el lugar que está mencionado en otro sitio, que es el Monte Moriah, ya que con respecto a Monte Moriah, la Torah ya dijo, vio el lugar desde lejos. Cuando fue a hacer la atadura de Yitzhak, dice, Vayar et hamakom merachok. Vio el lugar. Entonces, desde ahí, cuando dices el lugar, se refiere a Har HaMoriah. Vayifga se topó, nuestros sabios interpretaron esto, Vayifga bamakom, en el sentido de rezar. Y de hecho la Torah menciona que qué rezo aprendemos que Jacob instituyó, que es el rezo de Arvit, el rezo de la noche. Ahora bien, aquí en la Torah modificó su modo usual de expresión y no escribió directamente que Jacob rezó. Dice, Vayifga bamakom. Esto es con el propósito de enseñar que la tierra se contrajo tal como se explica en el capítulo talmúdico Gid Hanasheh. Ok, Kiva Shemesh, pues se había puesto el sol. De hecho, la Torah debió haber escrito esta frase en orden inverso. Debería haber dicho, Vayavo Hashemesh Vayalan Sham. Se puso el sol y se descansó ahí. Y lo dice como al revés. Lo que quiere decir implica que el sol se había puesto repetidamente.
no en su tiempo normal, para que él se viera precisado a pernoctar ahí. O sea, Hashem quería que él vaya ahí. Entonces hizo que la noche llegue más rápido para que él se quede en ese lugar, porque eso es el lugar que Hashem quería encontrar con Jacob. Entonces se hizo como este milagro, este cambio a la naturaleza. Y agarró las piedras y los puso a su cabecera, los acomodó alrededor de su cabeza en forma similar a una canaleta, pues tenía miedo de las fieras salvajes. Entonces las piedras comenzaron a pelear entre sí. Uno decía, sobre mí este justo ha de apoyar su cabeza, y el otro decía, no, sino sobre mí la apoyará. Entonces Hashem vio que las piedras están discutiendo para algo bueno. Entonces, ¿qué hizo? Lo hizo en una sola piedra, y por eso más adelante dice, y tomó la piedra cuando aquí eran piedras. ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. Soñó, y he aquí que una escalera estaba apoyada en tierra y su punta llegaba hasta los cielos. Y he aquí que los ángeles de Dios ascendían y descendían por ella. Rashi dice sobre las palabras antes que dice Vayishkav bamakom ahu, y se acostó en ese lugar. Como que estás tratando de decir que en otro lugar no se acostó. Como que fue algo novedoso de parte de Jacob de acostarse de esta forma. Y eso es lo que dice, que en ese lugar se acostó, pero durante los 14 años que permaneció en la casa de estudio de Eber, no se acostó en las noches porque se dedicó al estudio ininterrumpido de la Torah. Estudió Torah sin interrupción, entonces nunca se acostó. Hay otra explicación que dice, Veishkav Makomahu, significa que se acostó en ese lugar, pero nunca se acostó en todo el tiempo que estuvo con Labán, porque tenía que estar siempre pendiente de Labán, que era una persona corrupta, un estafador, entonces tenía que estar siempre pendiente. Vihine Hashem nitzav alav, bueno, dice olim viordim, ascendían y descendían, primero ascendían y luego descendían. ¿Cuál es la razón? Porque los ángeles de Eretz Israel que la acompañaban en Eretz Israel, la tierra de Israel, no pueden salir fuera de Israel. Entonces tenían que venir otros malachim, otros ángeles de Chutzlares, de fuera de la tierra, para acompañarlo de ahí en adelante. Por eso dice, subían y después bajaban. Subían los de Eretz Israel y bajaron los de Chutzlares, los de afuera. Vihine Hashem nitzav alav vayomar, ani Hashem Elokei Abraham avicha veLokei Yitzchak, haaretz asher ata shochev aleha lecha etnena ulizarecha. Y he aquí que el Eterno estaba parado sobre él y dijo, yo soy el Eterno Dios de tu padre Abraham y Dios de Yitzchak, la tierra sobre la que yaces, a ti te la daré y a tu descendencia. Vayazaracha keafar haaretz, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה וזרעך. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, e irrumpirás con fuerza hacia el oeste, hacia el este, hacia el norte y hacia el sur, y en ti se bendecirán todas las familias de la tierra y en tu descendencia. והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשיבותיך אל האדמה הזאת כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. Y he aquí que yo estoy contigo, te protegeré en todo camino en el que andas y haré que regreses a esta tierra, pues no te abandonaré hasta que haga lo que hablé de ti. O sea, Jacob iba a pasar un tiempo difícil, con una persona muy difícil, hasta que su vida en cierto momento estaba en peligro, porque cuando él se fue de Labán, Labán quería matarlo. Y Hashem tuvo que interceder y decirle a Labán que no te metes con él. Se le apareció en un sueño. Entonces no le iba a ser fácil lo que venía. Entonces Hashem de antemano ya le está diciendo, tranquilo, estoy contigo. Y esto es importante cuando pasamos por un momento difícil
en la vida, Hashem está con nosotros inclusive en ese momento. Vayikatz Yaakov Mishnato, Vayomer Achen Yesh Hashem Bamakom Hazeh, Vanochi Lo Yodati. Jacob despertó de su sueño y dijo, verdaderamente el Eterno está en este lugar y yo no lo sabía. Ese lugar es un lugar muy especial, es el lugar donde en el futuro se iba a construir el Bet HaMikdash, el templo. Vayirá, Vayomar, Ma Norah Hamakom Hazeh, Ein Ze Ki Im Bet Elokim, Beze Sha'ar Hashamayim. Dice, se llenó de temor y dijo, qué temible es este lugar, no es sino la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Entonces de ahí sabemos que este lugar donde eventualmente se iba a construir el Bet HaMikdash es un lugar que se llama el cielo, la puerta del cielo. De hecho, todos los días cuando rezamos 3 veces al día en el lugar donde estemos, cuando rezamos la midá, miramos hacia ese lugar porque esto es Sha'ar Hashamayim. Y ojalá que nuestros rezos siempre suben por el Sha'ar Hashamayim. Por esto terminamos el Chumash de hoy.